aquí la sección cuarta izquierda, que es la fosa del antiguo cementerio civil. Tras la ocupación franquista es donde empezaron a enterrar gente asesinada en la Rambleta. Aquí y aquí, la quinta derecha. Todos los que murieron a favor de Franco les han dado sus pensiones, se han ido su reconocimiento y todo. Todos los que hemos muerto en contra por el régimen franquista no tenemos derecho a nada. Claro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, me alegro mucho por ti. Muchas gracias. Claro que sí. Sí, ahí recordamos. ¿Tú estás bien? Sí. Buenos días. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Es que ahí se la tiraremos. Luego la quitáis, ahora la ponemos. Exacto. A ver un momento, bájalo un poquito. Yo lo estoy haciendo nada más que 40 años. No, ya más, que llevo ya 16 años jubilado. Tiene casi 82, pues ya no está. Bueno, pues nada, que muchos años puedas venir aquí a hacer esto. Gracias, igualmente a vosotros. Ellos tienen miedo, no sé para qué, porque nosotros no pedimos que haya una revancha. Nosotros lo que pedimos es los derechos que tenemos de los cuerpos estos, de la familia, recogerlos y llevarlos junto a la familia. No pedimos más, sea que no es remover nada de guerra civil, es una cosa que pasó y pasó ya. No se trata de decir, no, es que nosotros vamos a ir a tiros, no. Eso que dice el Partido Popular, eso es falso todo. Eso es para engañar a la gente. En la quinta derecha ya está todo prácticamente destruido y solamente queda este cuadro donde se ha puesto una cruz de piedra que no dice nada, y luego siguiendo recto está la séptima, que es todo esto, que es donde se ha acabado por paralizar las obras de doña Rita Barberá. En el cementerio de Valencia hay una cantidad indeterminada de personas enterradas, que es lo que hay que investigar y descubrir, porque lo que estamos desenterrando hasta ahora echa por tierra el mito de la Valencia feliz tras la guerra. Las notas de cementerio que no se entran con cámaras ni con fotos. Entonces, lo que no quisiéramos que nos sucediera como estas fosas que han llevado a esas canteras de Sagunto. Entonces, a ver, como mínimo, si no hacen un monolito con todo lo... Yo para mí es que no me... que eso costara, si hacen un monolito con los nombres y que sean víctimas del franquismo, todos los que han estado enterrados. Y si no, que eso no se toque, esa fosa que hay no se toque, que no nos vaya a pasar como los demás, porque es que eso ya sería el no va más. Un homenaje que rinde el ayuntamiento todos los años a aquellos personajes ilustres que fallecieron y que sus restos reposan aquí. Personajes ilustres, pues como el que acabamos de estar en este momento, Maximiliano Tous, autor de la letra del himno regional, o el maestro Giner, o el marqués de Sotelo, o Manuel Broseta, o Vicente Blasco Ibáñez. Todos ellos personas que han sido muy destacadas en la historia de la ciudad y a los cuales pues entendemos que el ayuntamiento, como representante de la ciudad, pues en un día como hoy venimos a depositar unas coronas de flores en memoria de ellos. ¿Y cada año, es decir, son siempre las mismas personas a las que venís o vais cambiando cada año? No vamos cambiando el recorrido. Lo que pasa es que, vamos, yo en los años que llevo yo en esta ceremonia, lo que se ha ido es incrementando, o sea, se han ido añadiendo algunos que no porque hayan fallecido después, sino porque, bueno, pues por distintas circunstancias. Por ejemplo, el pintor Tuset, Salvador Tuset y Tuset, pues se incorporó porque con motivo del cincuentenario de su muerte, pues un poco se tomó conciencia de que no lo teníamos incluido en la lista. Y bueno, pues se incorporó. Exactamente igual, pues no sé, pues igual al año que viene pues se incorpora alguno otro. Y
te puedo preguntar si el recorrido pasa por alguna de las fosas comunes que ahora mismo están siendo noticia. Nunca ha pasado por allí. Nunca ha pasado porque no hay allí ningún personaje ilustre, ni lo ha habido nunca, y por lo tanto pues en el recorrido este es una zona pues como cualquier otra del cementerio, aunque no pasamos por todas las zonas del cementerio. Vale, muchas gracias. No hay de qué.